Compuestos oxigenados. En esta ocasión vamos a estudiar la familia de los alcoholes, que tienen una fórmula estructural ROHN. N significa que en una estructura que pertenece a un alcohol puede haber más de un grupo OH. Los métodos de preparación de los alcoholes. El primer método es la reducción moderada de un grupo carbonilo, que recordar que el grupo carbonilo pertenece a la familia de los aldehídos y a la familia de las cetonas. La reacción general para ambos es RCOR. Aquí puede ser un aldehído que va a estar al final o una cetona, más un agente reductor, obtenemos un alcohol. El agente reductor debe ser moderado. Borohidruro de litio o borohidruro de sodio son los agentes que se ocupan comúnmente. Veamos los ejemplos. Tenemos la pentanona 2, porque el grupo carbonilo está en el carbono 2, más nuestro agente reductor moderado. Obtenemos un alcohol. Si nos fijamos, este agente reductor moderado nos permite atraer dos hidrógenos. Uno de ellos va a acompañar al carbono y el otro va a acompañar al oxígeno para formar el OH. Y tenemos el pentanol 2, que es un alcohol secundario porque el OH está en un carbono secundario. El otro ejemplo es un aldehído, el pentanal. El aldehído es un grupo funcional que está al final, un grupo funcional terminal. Más el agente reductor moderado, obtenemos un alcohol, siempre la ganancia de dos hidrógenos, y el hidrógeno que está en color verde es el que ya pertenecía al grupo funcional. Este es el pentanol 1, que es un alcohol primario. Vamos a generalizar diciendo que los alcoholes secundarios se obtienen de la reducción de una cetona y los alcoholes primarios de la reducción de un aldehído. La reducción moderada también se puede hacer agregando un mol de hidrógeno y catalizando la reacción con platino. Los resultados van a ser siempre los mismos. De un aldehído vamos a obtener un alcohol primario y de una cetona un alcohol secundario. La reacción general para la reducción de un aldehído con hidrógeno es esta. El aldehído más el mol de hidrógeno, catalizando la reacción con platino, obtenemos un alcohol de tipo primario. Tenemos el etanal más los dos átomos de hidrógeno, catalizando con platino, obtenemos un alcohol primario. Siempre agregamos los dos hidrógenos que estábamos tratando de incorporar, siempre uno al carbono y el otro al oxígeno, para formar el etanol, que es un alcohol primario. La reacción general para una cetona es RCOR más el mol de hidrógeno, la catálisis con platino y la obtención de un alcohol secundario. Tenemos como ejemplo la pentanona 3. El grupo carbonilo está en el carbono 3, por eso se llama pentanona 3, más los dos átomos de hidrógeno, catalizando siempre con platino, obtenemos el pentanol 3 con el OH en posición 3 y la ganancia de los dos hidrógenos. El siguiente método es la hidratación de alquenos, una reacción que ya habíamos estudiado, pero la vamos a recordar. Tenemos nuestro alqueno más agua, utilizando el medio ácido y el calor, y obtenemos un alcohol. Esta reacción la podemos hacer utilizando como medio el ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, pero hay que recordar que los alquenos con ácido sulfúrico dan un bisulfato. Entonces, para obtener este medio vamos a tratar de no utilizar el ácido sulfúrico para evitar obtener el bisulfato, puesto que andamos tratando de obtener un alcohol. Por ejemplo, aquí está nuestro penteno 2. Tenemos en celeste los dos carbonos que tienen el doble enlace. Agregamos la molécula de agua, el medio ácido clorhídrico y calor y obtenemos el pentanol 2. Se incorpora el hidrógeno a un carbono con doble enlace y el OH al otro carbono con el doble enlace. Más, como los carbonos con doble enlace eran secundarios, podemos obtener dos productos, pentanol 2 y pentanol 3. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues el que necesitemos. Si nos pedían un alcohol en posición 2, tendremos este. Y si nos lo piden en posición 3, vamos a tener este. Pero en realidad los dos se obtienen.
El tercer método es la hidrólisis de halocarburos. También ya habíamos visto esta reacción como parte de la reacción de los halocarburos con un HNU, o sea, con un reactivo nucleofílico. Reacción general es esta. Hay que recordar que tenemos dos tipos de HNU que nos permiten obtener alcoholes. Uno es el agua y el otro es el hidróxido de sodio diluido. Aquí he puesto los dos en una sola reacción, pero son reacciones independientes. Eso significa que usted o le agrega agua o le agrega hidróxido de sodio diluido para obtener el mismo producto que es el alcohol. Los dos ejemplos son con NaOH diluido, pero pudieron haber sido con agua. Tenemos nuestro halocarburo, que es el bromuro de etilo, más NaOH diluido. Obtenemos la incorporación de este OH y la eliminación de este halógeno. Y obtenemos el etanol. Aquí hay otro ejemplo con un compuesto cíclico, el cloruro de ciclobutilo, más nuestro reactivo nucleofílico diluido y obtenemos el alcohol cíclico, que es el ciclobutanol. Aquí podemos obtener también un alcohol secundario, un alcohol terciario, dependiendo de la posición de nuestro halógeno. El cuarto método es la reducción de un grupo carboxilo o de un grupo éster. Veamos la reacción general para un grupo carboxilo. RCH2COOH, que es el grupo carboxilo, más un agente reductor moderado, en medio ácido, éter y agua, para obtener un alcohol. ¿Qué es lo que sucede acá? Que el OH ya estaba formado, ya lo tenemos acá como parte de nuestro grupo carboxilo, pero el agente reductor nos atrae dos hidrógenos. Estos dos hidrógenos, como el oxígeno sale, los dos hidrógenos que gana el agente reductor se unen al carbono donde estaba el carboxilo y se convierte en un CH2OH. Veamos el ejemplo. Tenemos el ácido propanoico más el agente reductor y todas las condiciones que se necesitan. Obtenemos el propanol. Siempre el mismo carbono que ya teníamos como parte del carboxilo, el OH que también formaba parte del carboxilo, y tenemos los dos hidrógenos que han sido ganados que ocupan la posición del oxígeno. El agente reductor atrae dos hidrógenos y elimina un oxígeno. Cuando se trata de un éster, la reacción general tiene las mismas condiciones, pero veamos lo que sucede. Permanece siempre el carbono del grupo carboxilo y el oxígeno. Como aquí no había hidrógeno, entonces este agente reductor y el medio nos atraen tres hidrógenos. ¿Y qué es lo que se pierde? Se pierde un oxígeno y la otra cadena R. Veamos el ejemplo. Tenemos el propanoato de etilo, propanoato de etilo. Las condiciones necesarias y obtenemos, como esto es lo que se pierde, el OCH2CH3. Con esto nos quedamos con el CO y ahí ponemos nuestros tres hidrógenos. Entonces obtenemos el propanol. El producto final, no importa si partimos de un ácido carboxílico o de un éster, siempre va a ser un alcohol de tipo primario. Entonces, cuando se trata de un éster, el radical y el oxígeno van a salir como producto secundario. Es decir, que nuestro alcohol va a tener mucho menos carbonos que el compuesto del que partíamos, o sea, de nuestra molécula sustrato. ¿Cuántos carbonos? Los que tenga el segundo radical, porque se va el OR. Y ahí se nos forma nuestro alcohol. Ahora veamos cómo reaccionan los alcoholes ante un reactivo determinado. Primero, los alcoholes se pueden deshidratar. La reacción general de deshidratación es esta. Tenemos el alcohol, agregamos un medio ácido, no necesariamente ácido sulfúrico, sino también ácido nítrico, fosfórico y los que ya hemos mencionado. Y obtenemos la formación de un doble enlace más agua, otra reacción que ya habíamos visto. Los agentes deshidratantes en caliente, porque la reacción siempre está catalizada por el medio ácido y el calor, son ácido sulfúrico, el bisulfato de potasio, el trióxido de dialuminio. Aquí sí ya se empieza a usar el famoso AL2O3,
Tenemos también el ácido fosfórico. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vamos a eliminar el OH de un carbono y el hidrógeno va a salir del carbono que esté a la par de ese OH. No todos los alcoholes se deshidratan con la misma facilidad. Un alcohol terciario se va a deshidratar más fácilmente que un secundario y un secundario más fácilmente que un alcohol primario. Veamos en ejemplo, tenemos el 2-butanol, el OH en el carbono 2, nuestro medio ácido y el calor. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que hay dos posibilidades de producto, que el hidrógeno que se elimine sea del CH3 o que el hidrógeno que se elimine sea del CH2. O sea que podemos obtener el 1-buteno y el 2-buteno. ¿Por qué el 2-buteno está en rojo? Porque cuando se deshidrata un alcohol para convertirse en un alqueno, vamos a tratar de que el hidrógeno salga del carbono a la par del grupo funcional que tenga menos hidrógeno. Recuerden que los hidrógenos primarios son más estables que los secundarios, entonces es más fácil que se vaya un secundario que un terciario. Por eso, el producto principal es el 2-buteno y no el 1-buteno. Siempre vamos a obtener un poquito de 1-buteno, pero la mayor parte se va a transformar en 2-buteno y va a salir la molécula de agua. Los alcoholes se oxidan y cuando se oxida un alcohol primario, esta es la reacción general. Este es nuestro alcohol primario, nuestro agente oxidante y se convierte en un aldehído. Un alcohol primario se oxida a un aldehído. Los alcoholes primarios, cuando se oxidan, ya vimos que se convierten en aldehído, pero si nosotros seguimos oxidando, vamos a obtener un ácido carboxílico. Entonces, para evitar llegar al ácido carboxílico, cuando se está trabajando en el laboratorio, lo que se hace es separar el aldehído que hemos obtenido del medio para evitar la conversión a un ácido carboxílico. Pero esto es en condiciones de laboratorio. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Este es un alcohol primario, que es el propanol, más el agente oxidante, que en este caso es el permanganato de potasio. Lo que sucede es que se va el hidrógeno del carbono con el alcohol y se va también un oxígeno, entonces se convierte en un CHO. El oxígeno que se va es el hidrógeno que se va es uno de los que acompañan al carbono y el hidrógeno que estaba en el OH. Sale una molécula de hidrógeno como producto secundario y se convierte en un aldehído, el propanal. Cuando se trata de un alcohol secundario, aquí tenemos nuestro OH en un carbono secundario, un agente oxidante y se obtiene una cetona. Si se oxida un alcohol primario, se obtiene un aldehído. Si se oxida un alcohol secundario, se obtiene una cetona. Tenemos nuestro ejemplo, un alcohol secundario, es el butanol 2, más podemos ocupar como agente oxidante el dicromato de potasio y obtenemos la butanona. Aquí tenemos la eliminación de estos dos hidrógenos para obtener la formación del grupo carbonilo. Y esta es la oxidación de los alcoholes. Siempre va a suceder lo mismo. Oxidamos un alcohol primario, obtenemos un aldehído. Oxidamos un alcohol secundario, obtenemos una cetona. Y cuando tengamos un alcohol terciario, los terciarios no se oxidan en ninguna condición. Los alcoholes pueden reaccionar con metales activos y esta es una reacción que presentan solo los alcoholes. Veamos, la reacción general es nuestro alcohol más un metal puro, obtenemos una sal que se llama alcóxido. Los metales que podemos utilizar son sodio, potasio o aluminio y nos van a generar un alcóxido. Por ejemplo, ahí está nuestro alcohol, el metal puro y la obtención del alcóxido, que se llama propóxido de sodio. No es etóxido de sodio, sino que propóxido de sodio porque son 3 carbonos. Los alcoholes se pueden esterificar y esta es la reacción general. La esterificación es la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico con la eliminación de una molécula de agua. Tenemos el alcohol, el ácido carboxílico y se forman
nuestro éster. ¿Qué es lo que se elimina? El hidrógeno del ácido carboxílico y el OH del alcohol. Cuando se elimina el OH del alcohol y el hidrógeno del ácido, la cadena carbonada se une al oxígeno del carboxilo y se forma nuestro éster. Veamos un ejemplo. Tenemos el alcohol propílico y tenemos el ácido propanoico. Se va a ir este hidrógeno rojo y el OH en verde. Entonces se va a quedar nuestro carboxilato acá y ahí se va a unir la cadena carbonada que viene del alcohol para formar el propanoato de propilo. Y el producto secundario va a ser el agua que sale del hidrógeno del carboxilo y el OH del alcohol. Esta es la formación de un éster. También pueden reaccionar con ácidos hidrácidos. La reacción general es ROH más HX, X es un halógeno cualquiera, para formar un halocarburo. Por ejemplo, tenemos nuestro alcohol más nuestro HX, que en este caso es HCl, se nos va el OH y entra el halógeno para formar nuestro RX. Se elimina el OH y entra el halógeno. Tenemos otro ejemplo, este caso es un alcohol secundario. Se va a ir el OH siempre y va a entrar el halógeno a la estructura. La siguiente prueba es la reacción de Lucas. Esta solo la presentan los alcoholes terciarios. La reacción general es esta, ROH más HCl, ZnCl2, calor, y obtenemos un halocarburo. El zinc y el calor son catalizadores. Tenemos nuestro ejemplo acá, un alcohol de tipo terciario, porque este carbono es terciario, aquí sobra una H, no le hagan caso. Nuestras condiciones, calor, y obtenemos un cloro donde estaba el OH. La reacción de Lucas es específica para los alcoholes terciarios, pero no significa que los alcoholes secundarios no reaccionan. Lo que sucede es que la reacción con un alcohol terciario es inmediata, pero con un alcohol secundario puede tardar hasta un día, y los alcoholes primarios dan negativa la prueba de Lucas. Entonces, si dicen que reacciona rápidamente en la prueba de Lucas, pensamos en un alcohol terciario. Si reacciona lentamente, pensamos en un alcohol secundario. Y si no reacciona a Lucas, es un alcohol primario. Veamos ahora ejemplos de retrosíntesis. Dice, el primer ejemplo, escriba las reacciones necesarias para obtener los siguientes productos, colocando los reactivos apropiados, las fórmulas semidesarrolladas y los nombres a cada uno. Ahora vamos a escribir solo las estructuras, ustedes colocan los nombres. El primero dice, convertir el 2-metilbutanodiol 2,3 a partir del 2-metilbutano. Aquí tenemos nuestro 2-metilbutano, ahí falta el metilo, pero pónganselo por acá, aquí sí lo puse. ¿Qué es lo que sucede acá? Necesitamos convertir este compuesto en este otro. Pistas. Si nos piden un diol, hay que recordar que los dioles son los resultados de la prueba de Bayer en un alqueno. Por lo tanto, hay que conseguir que nuestra molécula sustrato, que es el 2-metilbutano, se convierta en un alqueno. Y luego agregar el compuesto correspondiente para obtener el diol. Tenemos, aquí sí está correcto, nuestro 2-metilbutano. Decíamos que lo tenemos que convertir en un alqueno, porque los dioles vienen de alquenos. Deshidrogenamos, siempre con catalizador, y obtenemos nuestro alqueno, el 2-metilbuteno. Luego hacemos la prueba de Bayer, que es agregando permanganato diluido, y obtenemos el compuesto que andábamos buscando, que es el 2-metilbutanodiol 2,3. Este es el primer ejercicio, estaba sencillo. Veamos el segundo. Obtengamos etanal a partir del etano. Etanal a partir de etano. Aquí está nuestro etano, que es la molécula sustrato, y este es el producto que andamos buscando. Veamos las pistas. Hay que recordar que los aldehídos proceden de la oxidación de un alcohol primario.
Por lo tanto, hay que conseguir que este alcano se convierta en un alcohol. Y los alcoholes se pueden obtener por varias maneras. O bien deshidratamos un alqueno o hacemos reaccionar un halocarburo con un HNU. Si elegimos la primera opción, o sea, la deshidratación del alcohol, habrá que deshidrogenar el alcano para obtener el alcohol. Luego el alqueno y luego el alcohol. Con cualquiera de las dos opciones, el alcohol vamos a oxidarlo para obtener el aldehído. Veamos la primera vía. Tenemos el alcano, lo podemos deshidrogenar con catalizador para convertirlo en un alqueno, el eteno. Este alqueno le agregamos agua en medio ácido y calor y lo obtenemos un alcohol, el etanol. El etanol lo oxidamos con permanganato de potasio. Recuerden que este es un alcohol primario, entonces cuando lo oxidemos con permanganato de potasio vamos a obtener el etanal. Tenemos una vía segunda que es la halogenación de nuestro molécula sustrato, que era el alcano, con cloro y luz y calor, y vamos a obtener un halocarburo. El halocarburo le podemos agregar hidróxido de sodio diluido o bien agua. Cualquiera de los dos nos sirve para obtener nuestro alcohol primario, que nuevamente es el etanol, y lo oxidamos. Esta vez usamos dicromato, pudimos haber usado permanganato para obtener el etanal. Y esta es la segunda vía. Hay una tercera vía, que es partiendo de nuestro alcano, oxidándolo parcialmente con permanganato en medio básico y obtenemos directamente un alcohol. Este alcohol lo oxidamos y obtenemos el etanal. Como ven, tres vías diferentes para partir de un alcano y obtener como producto final el aldehído. Segundo ejercicio. Estas no son las únicas vías, hay otras formas. Ustedes pueden buscar las que más se les acomode. Por ejemplo, pudimos haber ocupado el halocarburo con agua. Hay varias vías para obtener este compuesto. A medida que vamos avanzando en los grupos funcionales, vamos teniendo más opciones. El tercero dice, obtenga la propanona a partir del propano. Nuestra molécula de sustrato es la propanona y nuestro producto final, nuestra molécula de sustrato, es el alcano y nuestro producto final, la acetona. Análisis. ¿De dónde vienen las cetonas? Vienen de la oxidación de un alcohol secundario. Entonces necesitamos convertir este alcano en un alcohol secundario. Podemos obtener un alqueno y luego hidratarlo, o bien oxidamos parcialmente este alcano y vamos a obtener un alcohol directamente, o la tercera vía sería convertir este alcano en un halocarburo y luego el halocarburo en un alcohol. Tenemos nuestro alcano, lo deshidrogenamos con platino y obtenemos un alqueno. El alqueno lo hidratamos en medio ácido y calor y obtenemos un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el OH va a estar acá. Aquí quitamos el hidrógeno para formar el agua de un alcohol primario porque no había otra opción. Entonces, obtenemos a través de la oxidación de este alcohol secundario la acetona que andábamos buscando. Este estaba sencillo también. Como ya sabemos que hay varias vías de obtener un alcohol, ustedes pueden trabajar esta misma molécula sustrato y elegir otras vías diferentes para llegar a nuestra acetona. El segundo ejercicio de retrosíntesis dice, a partir del compuesto A que da color amarillo con un indicador universal que es negativo a sodio metálico y da una llama amarilla poco luminosa, y en la combustión se obtienen 6 carbonos. A se halogena con luz y calor, ahí ya nos da una pista, produciendo B, el cual por reacción con hidróxido de sodio acuoso va a originar C. C reaccionará con KOH en etanol produciendo D, que es positivo a Bayer, pero D se oxida con ozonólisis y zinc en medio acuoso y básico para generar dos productos, E1 y E2, que dan color amarillo con la dinitrofenilhidracina. Obtenga las estructuras correspondientes, la secuencia de reacciones y los nombres de cada compuesto.
Analicemos el ejercicio. La reacción con fenilhidracina que nos da al final, ¿a quiénes nos orientan? Pues a una cetona. Recordemos las primeras clases. Las cetonas, ¿de dónde vienen? De la ozonólisis de alquenos que no tengan hidrógeno en los carbonos que pertenecen al doble enlace. Y los alquenos se pueden obtener partiendo de la reacción de un halocarburo con KOH. Veamos nuestra ruta. Tenemos A, amarillo con indicador universal, se quema con una llama poco luminosa, es negativo a sodio metálico, o sea que A no es un alcohol. Tiene 6 carbonos. A se halogena para producir B, B con NaOH acuoso se convierte en C con KOH y etanol en D es positivo a Bayer y también cuando se somete a ozonólisis produce E1 y E2. Queda amarillo con fenilhidracina. Ahora hagamos la síntesis. Este es nuestra molécula sustrato. Tiene 6 carbonos. Cuando se quema produce 4 CO2 y 5 aguas. Es un alcano. Esto se va a halogenar con luz y calor. El halógeno se puede haber ubicado en este carbono o en este otro. NaOH acuoso para producir un alcohol. El halocarburo con NaOH acuoso. También pudimos haber agregado agua y el resultado sería el mismo alcohol. Este alcohol con KOH y etanol se va a convertir en un alqueno. El alqueno es positivo a Bayer, o sea que va a formar un diol. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que aquí es un enlace simple. ¿Qué es lo que sucede? Que obtenemos 2 cetonas. La reacción con dinitrofenilhidracina nos decía que era una cetona. Y para obtener una cetona teníamos que conseguir un carbono, los carbonos con dobles enlaces que no tuvieran hidrógeno. Y es por eso que ramificamos el alcano del que partimos, porque necesitábamos que estos carbonos con dobles enlaces no tuvieran hidrógeno y la única manera era colocando ramificación en esos carbonos. Por eso estos ejercicios se llaman de retrosíntesis, porque partimos del final. Necesitábamos, decimos, que E1 y E2 fueran cetonas y la única manera era que los alquenos de donde vinieran estuvieran ramificados. Por eso empezamos de este compuesto. El ejercicio tenemos que visualizarlo desde el final para poder ir armando nuestra molécula sustrato. Pero esta es la reacción. Aquí recuerden un solo enlace. Esto nos va a dar amarillo con fenilhidracina para los dos y es una ozonólisis. El siguiente ejercicio de retrosíntesis dice, un hidrocarburo no saturado ni ramificado con grupo funcional terminal K produce por combustión 4 CO2 y 3 aguas. Al reaccionar con 2 moléculas de hidrógeno produce L que no reacciona con bromo en condiciones normales, pero él incorpora luz y halogena produciendo un compuesto monobromado M que va a dar positivo a la prueba de Bilstein. M al reaccionar con agua e hidróxido de sodio va a resultar en N, el cual va a dar una reacción lenta a la prueba de Lucas y al oxidarse con permanganato en medio básico va a producir O, el cual va a ser positivo a fenilhidracina. N reacciona con sodio en su estado más puro, produciendo la sal P. Vamos a analizarlo. El compuesto P tiene que ser un alcóxido, porque los alcoholes son los únicos que al reaccionar con sodio producen alcóxidos. Es una sal. Los alcóxidos, ¿de dónde vienen? De la reacción de un alcohol más un metal. Por lo tanto, N, que es un alcohol lento a Lucas, tiene que ser secundario. O dice que es positivo a la identificación para cetonas. Y es lógico porque las cetonas vienen de los alcoholes secundarios. M da positivo a Bilstein, por lo tanto tiene que ser un halocarburo. Y si L necesita condiciones especiales para halogenarse, debe ser un alcano. K, por la reacción de combustión, nos orienta a un alquino, porque produce una molécula menos de agua que de CO2. La síntesis. K es un alquino de 4 carbonos.
Cuando se quema produce 4 CO2 y 3 aguas. Aquí me vine de un solo a la síntesis, no hice la ruta, pero ustedes tienen que trazarla. Nuestro alquino se halogena con 2 moléculas de agua, de hidrógeno. Aquí decía 2 moléculas de hidrógeno y produce un alcano, que es L. El alcano se halogena en condiciones especiales para producir un halocarburo, M. El halocarburo va a ser positivo a Wilson y un halocarburo con NaOH acuoso, o sea diluido, nos produce un alcohol que es N. Es secundario, por lo tanto la reacción con Lucas va a ser lenta. Y este alcohol, al oxidarse en cualquier condición, los alcoholes se oxidan en condiciones básicas, acuosas o ácidas. Y se obtiene una cetona, porque es un alcohol de tipo secundario. Positivo a fenilhidracina, pero decía también que el alcohol reacciona para producir una sal. Ese es el último ejercicio. Y quiero saber si ustedes son capaces de encontrar unas reacciones diferentes. Hasta aquí la clase.